Bueno, chicos y chicas, había quedado pendiente el tema de medidas cautelares. Les habíamos pedido, por favor, que miraran el video de la clase del cuatrimestre pasado de Gastón, en punto a conversar algunos temas en el encuentro de hoy. Obviamente que no vamos a poder meternos de lleno en el tema cautelar, un poco porque nos aprieta el cronograma. O sea, lamento que por ahí no nos queden encuentros ahí tipo comodín como para poder usar para los días que nos falta una clase. O sea, nos apura un poco el contenido y el programa también, porque si no, no nos dan después las fechas. No sin antes hacer un comentario como para que ustedes puedan estudiar el tema sin problemas. Porque lo que tiene medidas cautelares es que no es difícil, porque la verdad es que en el libro está bastante bien explicado. Lo que sí, hay algunos temas que nosotros podemos, desde alguna explicación, aunque sea corta, allanar el camino de la lectura. Porque, ¿qué pasa? Hay como, en el tema medidas cautelares, hay como varias corrientes, ¿no? Una corriente clásica y una corriente un poco más moderna. O sea, como casi todos los temas, como suele ocurrir a lo largo de nuestra carrera. Entonces, ustedes se van a encontrar con bibliografía, obviamente que pueden usar la que quieran, más allá de que la más común es Palacio. Ustedes se van a encontrar con bibliografía que tiene por ahí alguna mirada un poco más clásica, y después con alguna bibliografía un poco más moderna que también contempla dentro del universo cautelar a las medidas autosatisfactivas, a la medida innovativa y a la acción preventiva. Entonces, ¿cuál sería el cuadro? Una mirada más tradicional de las medidas cautelares, circunscripta a la que llaman cautelares clásicas, como puede ser el amparo, la inhibición general de bienes, el secuestro, la anotación preventiva de litis, y en general las que están en el código, ¿no? Ustedes ya las conocen porque las habrán visto en el código. En paralelo, o digamos en forma complementaria, para ser más preciso, modernamente han surgido otras figuras que la doctrina y la jurisprudencia se preguntan un poco si pertenecen a la materia cautelar o no. Entonces, nosotros les dejamos en el material un fallo de la Suprema Corte, que es el fallo Sami, donde un poco se plantea esto, y van a ver que hay un voto, que es el del doctor Roncoroni, donde explica un poco esta división o clasificación, y habla de medidas cautelares clásicas y de medidas cautelares de tipo material. Y estas medidas cautelares de tipo material se caracterizan porque adelantan parte de lo que se pide como de fondo, ¿no? Porque ahí está el quid. Los autores clásicos que decían, no, las medidas cautelares tienden a proteger el objeto del proceso. Entonces, nunca te podrían dar a título cautelar lo que vos estás pidiendo como sentencia de fondo. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo estoy pidiendo un cobro de peso, no me van a dar los pesos como medida cautelar. De última, me darán un embargo para proteger ese crédito hasta la sentencia definitiva. Se darán cuenta que hay algo que sobrevuela a todo lo cautelar, que es la urgencia, ¿no? Las medidas cautelares y los institutos que de algún modo se les parecen o que están ahí medio fronterizos, todos comparten la nota de urgencia. Por eso que autores como Peirano dice, guarda, no se confundan lo urgente con lo cautelar, porque son dos cosas distintas. Procesos urgentes hay muchos, como por ejemplo el amparo o el habeas corpus. Ahora, no son lo mismo que las medidas de tipo cautelar. Entonces, rebobino. Los autores clásicos dirían, no, si vos estás pidiendo como objeto de la pretensión tal prestación, cautelarmente nunca te darían la prestación y después vemos a ver si tenés razón o no. En el mejor de los casos te darán un embargo o una inhibición general de bienes o lo que sea que tienda a proteger el objeto del juicio. Ahora, modernamente se han planteado un montón de casos donde la nota de urgencia es mucho más elevada y no solamente no es suficiente una medida cautelar clásica, sino que tampoco ese tipo de medidas llegan a satisfacer la nota de urgencia.
Entonces han nacido otras figuras donde lo que se adelanta es la tutela. Por eso ustedes van a ver que hablan de tutela anticipada. Entonces, rebobinando y para pasar en limpio. Estos casos donde yo les digo que hay mayor urgencia o que las medidas cautelares clásicas no alcanzan para satisfacer o para resguardar el objeto del proceso, concretamente estamos hablando, como pueden ser los fallos que les dejamos ahí, el fallo Pardo, el fallo creo que es Mendoza, están en juego cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la vivienda, o sea, son realmente urgentes. ¿Qué quiero decir? En el fallo Pardo se está buscando una prestación de tipo médico. Entonces, ¿para qué le sirve a Pardo un embargo? Para nada, porque lo que necesita es tener esa prestación médica hoy. Entonces, aun cuando se superponga la cautelar con el objeto del proceso, es una cautelar igual. Y esto es lo que dejó en claro la Corte en Pardo, y la manera de clasificarlas es lo que está en el fallo de provincia, el fallo SAMI. Una vez más, lo decimos de otro modo, hay cautelares de tipo clásico, que son las que están en el código, embargo, secuestro, anotación de litis, etcétera, etcétera. Y en paralelo hay medidas cautelares que la doctrina dio en llamar de tipo material, que son las que adelantan la tutela que vos pedís como de fondo. O sea, vos venías a pedir una prótesis, bueno, cautelarmente te damos la prótesis. Vos venías a pedir, no sé, una cobertura de la obra social de tal prestación médica, bueno, te la damos ahora y después vemos si te corresponde o no. Tienen una nota de urgencia mucho más elevada, por eso van a ver que los autores hablan de una verosimilitud del derecho un poco armonizada con el peligro en la demora. Yo no me acuerdo si les dejé también el trabajo de Toribio Sosa, que habla de la doctrina de los vasos comunicantes, sí, que aun cuando suena medio raro, sí, ¿no? Se lo dejé. Sí. Ese se los recomiendo, ese trabajo está buenísimo, porque no solamente habla de la doctrina de vasos comunicantes, sino que trae muchos conceptos vinculados a cautelares que están buenísimos. Este nombre medio raro, en realidad lo que hace alusión es a una suerte de armonía que hay entre los requisitos para obtener una medida cautelar. Entonces dice que a gran urgencia bajan los requisitos de verosimilitud y al revés. Cuando el derecho es muy, muy verosímil, que es casi evidente, la nota de urgencia empieza a bajar un poco también. Por eso dice doctrina de vasos comunicantes, pues como que se equilibran ambos requisitos a una misma altura, por eso el eufemismo. Así que este tipo de tutelas anticipadas, como le llama la doctrina, modernamente se las concibe como que pertenecen a la materia cautelar. Por eso la importancia del voto de Roncoroni, ¿no? Que lo dice, está bueno porque es cortito, son 2 o 3 párrafos, no más, donde explica esto. Hay medidas cautelares clásicas y medidas cautelares materiales. Las clásicas son las que ustedes ya conocen y las materiales son las que adelantan tutela. Y deja en claro que esas sí son cautelares en línea con el fallo Pardo, porque antes se discutía, porque ¿qué decía la doctrina clásica? No, hay un presupuesto esencial de las medidas cautelares que es que no puede coincidir el objeto de la cautelar con el objeto del proceso. Entonces automáticamente será otra cosa, pero cautelar no. Bueno, una visión un poco más moderna, en línea con lo que opina también el doctor de Lázari, en su libro de medidas cautelares, ¿no? Que este tipo de tutelas también están comprendidas por la materia cautelar. O sea, hasta ahí todo fenómeno, digamos, las tutelas anticipadas participan de la naturaleza cautelar. Y después ustedes van a encontrar otros institutos que están ahí como en una zona medio fronteriza o gris. Por ejemplo, las medidas autosatisfactivas. Estas son medidas que se solicitan y se agotan en sí mismas, o sea, no son accesorias de otro proceso, ni pretenden tutelar el objeto de otro proceso, no. Uno va, pide manzanas, te dan manzanas, sin traslado y sin nada, o sea, por eso es que son tan polémicas, porque la doctrina dice, no, bueno, pero ¿cómo puede existir este tipo de medidas sin traslado? Violaría la bilateralidad, que nosotros ya lo vimos en principios procesales.
y de la mano con eso también la defensa en juicio. El autor que, digamos, a nivel nacional inventó la autosatisfactiva es Peirano, un autor santafesino que es juez. Entonces, él explica que hay ciertos supuestos donde el derecho es tan evidente y la conducta del demandado es tan, pero tan arbitraria, que ni siquiera se haría falta dar un traslado, porque no habría nada para justificar ese tipo de conductas tan arbitrarias. Entonces el juez o la jueza estaría en condiciones de resolver sin otorgar traslado en un solo despacho y agotando el pleito, o sea que no habría un pleito posterior para ver si eso el actor o la actora tenía razón o no, como suele ocurrir con los procesos ejecutivos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en los procesos ejecutivos, vos si lo perdés, después de última puedes hacer otro proceso de conocimiento para ver si ese título ejecutivo tenía una fuente legítima o no. En la autosatisfactiva eso no existe. Directamente la sentencia agota el proceso y termina ahí. Hay varios ejemplos, también la nota de urgencia está muy presente, ¿no? En todos estos casos, las autosatisfactivas que se promueven van a ver que en general están vinculadas al derecho de la salud, al derecho al hábitat, siempre son derechos sensibles los que están en juego. Como le decía recién, la doctrina un poco se agarra de las mechas para ver si es válido no dar traslado o no, entonces ahí se va a abrir una corriente doctrinaria que dice que las medidas de tipo autosatisfactivo pueden existir siempre que haya traslado. Después autores como el que la inventó, que es Peirano, va a decir, no, bueno, podría ser, sí, pero hay ciertos supuestos, él dice casi policiales, ¿no? Está bueno el término que usa, en el que no debería haber traslado para satisfacer la nota de urgencia. En definitiva, las autosatisfactivas en el código no las van a encontrar, no las busquen porque es un invento de los abogados y abogadas y de la jurisprudencia que les ha dado carril. Así que esa no está en el código. ¿Qué les puedo traer como certeza? En general, según digamos, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, las medidas autosatisfactivas no son medidas cautelares. No son medidas cautelares, son un procedimiento autónomo. Van a ver que los autores se agarran de las mechas también para ver si existe o no existe. Y en esto me parece que tiene razón Peirano cuando él dice, miren chicos, yo no sé qué dicen en la academia, yo les puedo asegurar que existen porque los abogados la plantean y yo la tengo que resolver. O sea, Peirano es juez. Entonces sí, existen. Más allá de que a alguien pueda no gustarle, existen. Existen porque responden a una necesidad de tipo práctico, que es que en países como el nuestro los procesos tienden a dilatarse y las cosas que son urgentes siempre están buscando una vía de escape hacia algo cada vez más rápido. O sea, imagínense que en el proceso clásico las medidas cautelares son las que tienden a solucionar lo urgente, pero aún así lo que parece que se va a resolver urgente tiende a dilatarse. Fíjense que hay medidas cautelares que tardan meses en resolverse, chicos. Yo sé que esto parece increíble, pero es así. Por los motivos que sean, hay problemas de legitimación, excepciones que se oponen, recursos, eso hace que todo se dilate de manera indefinida. Cecilia, ibas a hacer una pregunta. Ahí está, y pongo la cámara. Y estas medidas autosatisfactivas, al igual que las cautelares, se pueden presentar fuera del área de la competencia del juez, ¿verdad? Sí, ahí yo te diría lo siguiente. En materia cautelar, sí, podría ser. En materia de autosatisfactiva, yo te diría en principio que no. Tendrías que buscar el juez competente para resolver la cuestión. Porque como no son cautelares, como no son medidas cautelares, deberías tener un juez competente. Yo le voy a contar un caso que me pasó en el estudio. Porque, a ver, voy a confesar algo. Yo la verdad es que al principio tenía una mirada bastante clásica. Un poco por los profesores que tuve
y sobre todo porque arranqué con una mirada un poco más civilista. Yo arranqué como ayudante de contratos mi carrera docente, nada que ver. Después me hice amigo de procesal y bueno, me quedé. Y abracé, digamos, el procesalismo. Pero arranqué con una mirada un poco privatista, entonces me costó desandar ese camino. Yo tenía una visión más clásica, decía, bueno, las cautelares son embargo, inhibición, secuestro, notación de litis, todo lo demás será otra cosa, pero no será una cautelar. Después, bueno, empezamos a leer autores un poco más progresistas y modernos, como Morelo, Belizonce, y bueno, todos los que siguen la corriente de la escuela de derecho procesal más moderna. Y ahí, digamos, cambié un poco de opinión. Después me pasó algo similar con la medida autosatisfactiva. Compré, digamos, la tesis restrictiva. No, la medida no existe, no puede ser, sin traslado, nada. Después, analizando casos prácticos y casos puntuales, me convenció lo de Peirano, porque Peirano he tenido la oportunidad de escucharlo, es un autor que además de escribir muy bien, sabe hablar muy bien. Y él explica esto que les comentaba recién, la autosatisfactiva la gente la plantea. Entonces, el debate de si existe o no queda a un segundo plano un poco superado por la realidad. Si la plantean, hay que resolverla. Después, obviamente, claro, el juez o la jueza puede hacer lugar o no, según sus convicciones respecto de su existencia o condiciones de procedibilidad. Pero existe porque los abogados y abogadas la plantean. Entonces, analizando casos puntuales es que uno se da cuenta que esto puede caminar. Y acá viene la anécdota que les quería contar. Una vuelta vino al estudio una familia preocupada porque su hijo menor, el chico tenía 16 años, era un adolescente en los términos del Código Civil, jugaba al fútbol en el Club Quilmes. Y bueno, no sé si había tenido problemas con el técnico o qué era que había pasado, de cuestión que lo habían puesto en el freezer, no jugaba más hacía un tiempo. Consiguió otro club, el Club Defensa y Justicia de Florencio Varela. Ahora bien, resulta que la AFA tiene un reglamento interno, yo no lo sabía, o no soy muy futbolero, tiene un reglamento interno que hace que para vos poder irte de un club a otro, el club del cual vos te vas, te tiene que habilitar para que vos te vayas. Es como que te da el pase, como si fuera un jugador profesional, nada más que amateur. Si no te habilita el club del cual vos te vas, el otro no te puede recibir y no te puede fichar. Entonces, el Quilmes Atlético Club le dijo que no, que el pase no se le iba a dar, que hiciera lo que quiera, pero que no se le iban a dar. Entonces, al chico se le abrían dos posibilidades. O se quedaba sin jugar hasta quedar libre, o bien se quedaba en Quilmes, no sé, pateando la pelota contra la pared hasta que alguien se dignara a darle un lugar. Vinieron al estudio. Obviamente te traen el problema y la solución se la tenés que dar vos. Así que estuvimos debatiendo con mi socio a ver qué hacer, qué encuadre darle. Nosotros ya habíamos visto varios casos de profesionales donde habían ido por la figura del amparo. A mí la verdad que el amparo no me cerraba mucho, porque el amparo te puede caer en cualquier tribunal o juzgado. Ustedes saben que el amparo se sortea y te cae, puede ser un tribunal penal, correccional, criminal, correccional, laboral, contencioso. Te cae en cualquier lado. A mí eso no me cerraba porque yo quería que caiga en familia. Después, el amparo es un régimen, quizás esto ya lo vieron en Constitucional, pero bueno, lo repetimos acá. Es un régimen que desde la ley de amparo, que paradójicamente es de uno de los gobiernos militares, tiene muchos requisitos. Por eso algunos le llaman la ley de desamparo, ¿no? Porque hubieran dejado lo que dice la Constitución y listo. Pero bueno. Entonces es una vía muy restrictiva, que tiene muchos cuellos de botella, ¿no? El amparo tiene una forma de embudo en sus requisitos. Siempre vos te exponés a que un requisito te falte y se te caiga. Entonces no me cerraba el amparo. Nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, vamos a probar la autosatisfactiva, ¿por qué no? Es
encaja, digamos, en este paradigma del autosatisfactivo, porque ¿qué podría decir el Club Atlético Quilmes, siendo que se trata de un menor de edad, de fútbol que es amateur, y ni hablar de todas las convenciones de derechos humanos y del propio artículo 14 de la Constitución? Después teníamos el problema, y esto va en línea con lo que preguntaba recién la compañera, de ver cuál era el juzgado competente. Bien, vamos por la satisfactiva. ¿A dónde vamos? Civil, familia. Bueno, resulta que el último inciso de los que habla de la competencia de familia, que encima tiene un montón, es como el P o el O, habla de que los juzgados de familia van a entender en todas las causas donde estén involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya está, dijimos, vamos por la autosatisfactiva de familia. Después se nos abría el problema de dónde interponerlo, porque el club está en Quilmes, el otro club está en Varela y la familia del chico vive en La Plata. Bueno, fuimos para La Plata por el interés del niño, del Código Civil y el centro de vida. Eso es muy importante, chicos, ¿eh? En materia de familia, las reglas procesales cambian bastante. Lo interpusimos en La Plata. Efectivamente, en pocos días, creo que no tardó ni una semana, la jueza de acá del juzgado 7 de familia de La Plata nos dio la medida autosatisfactiva que salió sin traslado, nada. O sea, el primer despacho la jueza ordenó hacer lugar a la pretensión, ni siquiera se le libró cédula, nada. Fue un oficio informándole lo que tenía que hacer, básicamente, que era otorgar el pase libre del jugador de un club al otro. Y nada más. Y me acuerdo que no cumplió, entonces la jueza de oficio, porque lo hizo sin, digamos, fue a pedido de parte, pero no dijo el oficio háganlo ustedes. No, rápidamente le mandó un comunicado directo a la AFA para que la AFA haga el pase del jugador de un club al otro. Con lo que la causa terminó y se archivó. O sea, ustedes fíjense que en ningún momento hubo ni traslado, ni bilateralidad, nada. Y es el día de hoy que el chico está, digamos, tranquilo jugando en el club de Varela. Y ahí es donde a mí me terminó de cerrar. Está bien, desde lo teórico parece medio extraño, pero ciertamente hay supuestos donde no hay nada para decir. Es el día de hoy que a mí no se me ocurre qué hubiera dicho si hubiera sido el abogado de Quilmes. Porque, ¿qué vas a decir? Estamos hablando de un menor de edad. Porque otra cosa podría llegar a pensarse si fuera profesional. Si habláramos de un jugador profesional es otro cantar, porque vos tenés un contrato firmado, hay plata de por medio, hay cláusulas de rescisión, hay otras reglas. Pero acá estábamos hablando de un fútbol que es amateur, de un chico que era menor de edad, convenciones de derechos humanos que lo amparan, como la Convención de Derechos del Niño y obviamente el 14 de la Constitución Nacional. Entonces, el día de hoy que a mí no se me ocurre algo que hubiera dicho, digamos, válido, ¿no? Porque como decir, uno puede decir cualquier cosa. Pero algo válido para decir si hubiera sido el abogado de Quilmes. Y eso que han pasado ya a esta altura como 2 años. Entonces, la autosatisfactiva sirve para estos supuestos, donde hay una gran urgencia, porque el chico le cerraba, digamos, el momento de los pases y se quedaba 6 meses sin jugar hasta que se abriera de vuelta. Y hay un derecho que es tan evidente que hay prácticamente nada para decir del otro lado, porque ¿qué le iban a decir al nene? Nada. Entonces es para estos supuestos en los cuales la medida autosatisfactiva puede tener andamiaje. Por eso es que Peirano habla de algo cuasi policial, porque no hay, digamos, vos tenés que retirar esa vía de hecho, esa arbitrariedad extrema para darle lugar a una pretensión que se muestra como evidente, el derecho de un nene de jugar donde tenga ganas. Y bueno, hay más ejemplos. En general pueden estar vinculados a vías de hecho de la administración, o sea, cuando hay una situación fáctica que es abiertamente ilegal y manifiesta en su arbitrariedad, que hace que la justicia tenga que retirarla rápidamente. Insisto, está en una zona muy gris, chicos, muy gris, porque el amparo con medida cautelar es la acción más conservadora, porque esto también se presenta como estrategia, ¿no? Ante los abogados y abogadas. Porque imagínense el siguiente ejemplo. Hoy hablábamos de prestaciones del derecho a la salud. Entonces, una herramienta también podría ser la autosatisfactiva. Si yo voy a pedir
que me den una prótesis. Yo podría pedirlo como una acción cualquiera, qué sé yo, el amparo, con medida cautelar, que es lo clásico, o también podría decir, bueno, pero vamos a jugar la carta de una autosatisfactiva. Pero vos ponés en la balanza que te puede ir mal también, porque no todos los jueces compran la teoría de la autosatisfactiva. Yo, entre comillas, tuve suerte, porque quizás me tocaba otra jueza o juez que me dice, no, la autosatisfactiva acá no va, démosle traslado a Quilmes. Bueno, todo esto se presenta como estrategias o posibilidades de litigación, donde uno tiene que elegir la herramienta más idónea para el caso concreto. Yo en los casos de salud, que es el otro ámbito donde se ve mucho la autosatisfactiva, yo me inclinaría más por la vía del amparo con cautelar. Es más conservadora, pero digamos que es la que más camina estadísticamente. Entonces, está ahí un poco, evaluar por parte del profesional cuál es la herramienta que uno más le puede llegar a servir. Sí, pero hay veces, perdón, hay veces que con el amparo no llegás a salvarle la vida a una persona. Mientras que con la autosatisfactiva, por lo que estás explicando, es mucho más rápido. A mi mamá le querían operar de cáncer de páncreas y OMA no le autorizaba la operación y era cuestión de 10 días, porque se estaba muriendo. Claro, claro. Entonces con un amparo no llegás. No llegás, porque ¿qué pasa? El amparo, cuando es contra el Estado nacional o provincial, antes hay que darle un pequeño traslado al organismo, ya sea el IOMA o la obra social que sea, y eso te come tiempo. Solamente IOMA. Ahora, yo tampoco quería, digamos, complicarle la existencia a un día como hoy, pero me refiero por lo lindo que está, y uno está más para tomarse una birra ahí en el centro que para pensar en cosas que uno lo confunden. Pero esto hizo que los jueces y juezas inventen la medida precautelar. No les quería complicar la vida, pero existe algo que se llama medida precautelar, que es una manera de darte un anticipo de la cautelar hasta tanto se sustancia este informe que debe prestar el Estado Nacional cuando es parte y tiene a su cargo una medida cautelar. Ahí sobre esto hay un montón de jurisprudencia, porque nos chocamos contra lo que dice Marce. Hay que dar un traslado al gobierno para que informe, ya sea, cuando digo el gobierno, digo en sentido amplio, ¿no? Puede ser la obra social IOMA, que es del Estado provincial, puede ser PAMI, que es del Estado nacional. Entonces tienen que emitir un informe, tienen algunos días para contestar, y eso te come día de la salud de una persona. Entonces juezas y jueces han inventado, entre comillas, la medida precautelar, que es, bueno, vos tenés esta urgencia, te vamos a dar esto que vos estás pidiendo como medida precautelar hasta tanto el Estado conteste y podamos analizar si te damos la cautelar o no. Es un invento, chicos, pero existe. Tamara. Hola, una consulta, porque me genera duda, ¿en el fuero laboral es diferente? ¿En qué sentido te referías a las medidas cautelares? A las cautelares, sí. No, a grandes rasgos es bastante similar. Me sale decir igual, pero bueno, cada fuero tiene sus características propias. Es cierto que son más raras las medidas cautelares en laboral, porque en el laboral la mayoría de los procesos son procesos de conocimiento. O sea, lo que vimos hace un par de clases, esto de que el proceso de conocimiento busca declarar el derecho de las partes, hay amplitud de prueba, de defensa y de debate. En civil, como hay muchos más procesos de ejecución, ya sea ejecución de sentencias o ejecución de títulos de crédito, las medidas cautelares son mucho más habituales. Entonces, en laboral no se ve tanto. Porque la verdad, chicos, que en los procesos de conocimiento es raro que haya medidas cautelares. Es muy raro porque rara vez se cumple la nota de verosimilitud en el derecho. Por la propia naturaleza del proceso de conocimiento. O sea, ¿qué quiero decir? Si el proceso de conocimiento está para dilucidar los hechos, los derechos de las partes, es porque se presenta como algo, por lo menos, incierto. Entonces, rara vez vos tenés la verosimilitud tan alta como para pedir una cautelar. Son muy raras en el proceso de conocimiento.
En los procesos de ejecución no son al revés, son bastante habituales. ¿Por qué? Porque uno suele venir con el documento, ya sea el título de crédito, la deuda documentada, o bien estoy hablando de una ejecución de sentencia donde qué mayor verosimilitud que la sentencia judicial. Entonces, en civil son mucho más frecuentes. En laboral no tanto, pero digamos, los lineamientos generales son los mismos. Sí. Porque perdón, pero yo tengo una cautelar contra el gobierno de la ciudad. Y pido. Y me salió favorable, volví, bueno, pero más allá de eso, lo que me llamó la atención de la explicación es que no hubo traslado. Justamente lo que yo hablaba con el abogado era eso, que se hizo la cautelar, me acuerdo, por la urgencia y la verosimilitud en el derecho también, porque era incorrecto, y solamente hubo testigos por mi parte, y salió la cautelar y la orden de volver, y después sí, el juicio de fondo para resolver la cuestión. Claro, ya entiendo. Y la misma cámara. Pero me llamó la atención que en la cautelar, o sea, no sé si en porque todas las distinto, porque sí. Ya entendí por dónde va. Porque en ciudad es distinto, claro, yo cuando hago referencia al sistema de cautelares contra el Estado, estoy pensando en el Estado Nacional y en la provincia de Buenos Aires. En ciudad es distinto, prevé las cautelares igual que en el civil. No importa que sea el Estado. Lo cual es lo más moderno, chicos y chicas, ¿eh? Es lo más moderno. Porque, ¿qué ocurre? El Estado siempre tiende a autoprotegerse. Y esto no viene de ahora, viene de hace un montón, ¿eh? No es que uno puede decir, no, porque está el color. No. El Estado siempre tiende a autoprotegerse y a poner cada vez más condicionantes a la hora de dar medidas cautelares. De tal suerte que en el contencioso administrativo hay toda una doctrina de las medidas cautelares que viene del año del ñaupa, o sea, no es algo de ahora, que tiene más requisitos que una cautelar contra una persona individual. Como por ejemplo que no afecte el interés público. Que ese hasta cierto punto es razonable, ¿no? Porque si yo por dictar una medida cautelar me voy a llevar puesto, el régimen de jubilaciones, no es contraproducente para con la sociedad. Pero bueno, el régimen de la ciudad autónoma es diferente. Ellos tienen un régimen mucho más nuevo, mucho más moderno. Las instituciones de la Cava, como ustedes se imaginarán, son todas después del año 94. Entonces tiene una constitución un poco más moderna, tiene un código procesal contencioso administrativo y tributario bastante copado, por decirlo de algún modo, porque ellos tienen un proceso oral, con audiencia, ¿cómo se llama?, preliminar y con audiencia de vista de causa, o sea, es un proceso bastante más moderno. Entonces, quizás ese requisito ellos no lo tienen. Y la otra es que en materia de trabajo, de empleo público, algunas cautelares, como no tienen riesgo de infringir el interés público, se pueden dictar inaudita parte. Eso acá en Provincia de Buenos Aires también suele suceder cuando hay que restablecer a alguien en el trabajo. ¿Qué ocurre? Muchas veces te suspenden, el régimen de la policía o de un ministerio, y vos cautelarmente pedís que te repongan hasta tanto se dilucide la cuestión. Esas medidas también se dictan inaudita parte. No sé, la verdad, cómo estarán haciendo en el régimen federal, porque ahí yo no litigo, pero intuyo que también debe funcionar así, sin tanto requisito. Pero sí, está buena tu pregunta, Tamara, para poner un poco en evidencia esto. Todo lo que es ciudad tienen un régimen propio, porque Ciudad de Buenos Aires tiene operativo el fuero contencioso, administrativo y tributario, y algunas cosas de penal, y todo lo demás todavía está en cabeza de la nación. Ese es un problema que viene arrastrando ya hace bastante. Desde la ley, la que llamaron Ley de Garantías, la 24.588, que era ley de garantía porque eran las garantías del gobierno federal en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la que bloqueó el traspaso de la justicia local a la ciudad, porque es medio complicado, pero en ciudad autónoma hay dos justicias
federales, por decirlo, o nacionales, por decirlo de algún modo. La justicia que es federal, a ver, para plantearlo más técnicamente correcto, el poder judicial de la nación tiene dos niveles. El federal, que es el que trata las cuestiones federales como hay en todo el país. Hay acá tribunales federales en La Plata, en San Martín, en San Isidro, en Dolores, con las mismas materias federales que hay en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires. Y en paralelo está lo que llaman justicia nacional, que es el de derecho común. Como nosotros tenemos acá nuestra justicia civil y comercial, hay justicia nacional en lo civil, justicia nacional en lo comercial y justicia nacional en lo laboral. Entonces, la pregunta que rápidamente le puede surgir a alguien joven como ustedes es ¿por qué corno los habitantes de las provincias le garpan la justicia común a los habitantes de la Cava? Bueno, esto es porque después de la Constitución del 94, que dispuso la autonomía de la ciudad autónoma y obviamente la devolución de su propia justicia local, salió en el año, creo que fue en el mismo año 94, 95, esta ley que les comento, a instancia del senador Cafiero, se llamó Ley de Garantías de los Intereses del Gobierno Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24.588, que bloqueó el traspaso de la justicia a la Cava. ¿Qué es lo que al día de hoy se está tratando como de destrabar por convenios parciales? Hace algunos años pasó la justicia contencioso-administrativa a la Cava y ahora pasó algo de penal, que no tengo bien claro qué, porque yo no hago penal, ni soy especialista en procesal penal, ni tampoco litigo en Buenos Aires, pero creo que lo correccional está en cabeza de... Sí, lo correccional está en cabeza de la Cava, pero creo que lo criminal no. Y están viendo a ver cómo traspasan algo de civil y comercial y de familia a la ciudad autónoma. Por eso es que hay tantos ordenamientos en paralelo. Y es todo muy confuso, porque uno mira el mapa y dice, ¿pero cómo es? Hay justicia nacional, local, federal, y del otro lado del río la provincial, y en provincia también hay federal. O sea, esto es un quilombo, para decirlo en criollo, pero es más o menos así. Ustedes en Ciudad Autónoma van a tener la justicia federal, que es igual a todas las justicias federales que hay en las provincias, y en paralelo está la justicia nacional, que es de derecho común, que trata civil, comercial, laboral, y de a poco lo que han ido descentralizando, o devolviéndole, para ser más justo en esos términos, a los ciudadanos de Buenos Aires, que es su justicia local. Y hoy por hoy ellos tienen operativa la contencioso administrativa tributaria, de consumidores y usuarios de menor cuantía y la justicia correccional. Y de a poco le van a ir, creo que, traspasando más competencias. Detrás de eso está un tironeo de poder, ¿no? Porque ustedes se imaginarán que quiénes son los que se resisten a pasar a la órbita de la ciudad. Los jueces y juezas, ¿no? Que no quieren, entre comillas, ellos lo ven como una degradación, ¿no? De pasar de ser jueces del poder judicial de la nación a ser jueces locales, entonces resisten, digamos, ese traspaso. Y bueno, con excusas como que, bueno, los cargos son vitalicios, inamovibles, inmodificables y todo eso que ya hemos escuchado un montón de veces, totalmente antidemocrático y reaccionario, pero bueno, esa es la mayor tensión que se genera para pasar de la órbita del Poder Judicial de la Nación al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Pero bueno, eso es lo que justifica que haya tantos códigos procesales en paralelo y un poco la explicación de por qué el Código Procesal del Contencioso de la Cava tiene menos requisitos que la ley de cautelares contra el Estado Nacional y que el Código Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires. Va por ahí. ¿Se entendió más o menos, Tamara? Excelente. Así que retomamos. Después hay más figuras grises, como por ejemplo la acción preventiva, que la van a encontrar en el Código Civil. Yo le digo gris como para poder trabajar hoy y poder conversar entre todos y todas. En realidad está claro que la acción preventiva no es una medida cautelar. Eso de entrada lo vamos a decir. La acción preventiva del Código Civil no es de naturaleza cautelar. Es una acción autónoma
está regulada en los artículos, si no me falla la memoria, porque soy de terror para los números, 1710 creo que es, lo voy a buscar acá ahora mismo para no decir cualquier cosa. ¿En qué se parece a las medidas cautelares? En la nota de urgencia. En la nota de urgencia y en el rasgo de prevención. Porque la acción preventiva lo que busca es prevenir, como lo dice su propia denominación, un daño que está por venir, que es inminente, o que de estarse produciendo hay que aminorarlo. Pero es una acción autónoma, no es accesoria de otra acción. Tiene autonomía y la van a encontrar, sí, miren, no estaba tan malo de memoria, en 1710 del Código Civil, no en el procesal, no la busquen en el procesal porque la van a encontrar. 1710 y 1711, fíjese que dice el 1711, la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. O sea que la naturaleza de esta acción solamente es la de prevenir un daño que se va a producir, que se está produciendo o que produciéndose se está agravando. Entonces sirve para desarticular ese daño que es inminente o que se está produciendo. Y no es cautelar, no es de naturaleza cautelar. Y después, finalmente, otra institución que está ahí nomás, media escondida, porque la trae, digamos, la doctrina procesal, no lo dice explícitamente el Código Civil, pero fíjense que unos artículos más adelante, en el 1713, habla de medidas de oficio, dice, fíjense, 1713, la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o de no hacer según corresponda. Entonces, acá en este artículo tenemos medio escondido, lo que la doctrina llama mandato preventivo o mandato asegurativo, que, insisto, no es una medida cautelar, porque es dictada de oficio, y esto ya conmueve, es una bomba atómica, porque conmueve todo el sistema de principios procesales que nosotros ya vimos, ¿no? Nosotros ya vimos del principio dispositivo, entonces del principio de congruencia. Entonces, ¿cómo puede ser? El juez te está dando de oficio algo que no pidió nadie. Bueno, esto es una incorporación del 1713. Acá está lo que la doctrina antes hablaba de mandato asegurativo o mandato preventivo. Es cuando el juez o la jueza de oficio, sin que se lo pida a nadie, emite una disposición para prevenir un daño presente o futuro. El ejemplo típico que da la doctrina de esto es algunos fallos donde estaba la pretensión de fondo era una indemnización de daños contra el Estado por unos juegos que estaban con deficiente construcción y que eran peligrosos. Entonces, ¿qué pasó en esa ocasión? El juez, más allá de indemnizar a la parte que venía a reclamar, como mandato preventivo ordenó, no me acuerdo si era el gobierno de la Cava o dónde era, modificar los juegos para que dejen de ser peligrosos y prevenir daños futuros. O sea, es el ejemplo típico del mandato preventivo. Pero podría tener otro contenido, ¿no? Yo rápidamente se me ocurre pensar en casos donde hay edificios que no están accesibles para todo tipo de discapacidades, que como mandato preventivo se manden a hacer, no sé, señalización, rampas y las obras que sean necesarias para hacerlo amigable con el resto de las personas. O sea, esa es la naturaleza del mandato preventivo, poder, a través de una orden judicial de oficio, evitar daños futuros con medidas de tipo innovativo, ¿no? O sea, modificando la realidad, por decirlo de algún modo. Así que bueno, eso es un poco lo que quería conversar con ustedes y por ahí lo que es más difícil de captar, porque van a ver, cada autor tiene sus clasificaciones. Esto en materia cautelar es tremendo, por eso uno se vuelve loco, porque agarra un autor y dice una cosa, agarra otro autor y dice otra cosa. Por eso yo quería dejarles el fallo Sami, que es como una suerte de clasificación hecha fallo.
y lo que nos trae un poco de seguridad y de certeza a la hora de estudiar. Porque ¿qué pasa? Uno puede decir, no, yo con el fallo Sami no estoy de acuerdo. A mí me parece que la clasificación es de otra manera. Lo cual estaría bárbaro. Y de hecho los autores critican Sami. Como por ejemplo Giannini dice que no, que es una clasificación que no es falsa por un montón de motivos, no importa. O sea, sí importa, pero por ahí hoy lo que trato es de simplificar la explicación, no de todavía traerles más confusión. Y como todas las clasificaciones, es una clasificación y depende del criterio hasta casi del autor, que puede decir, yo clasifico las cautelares, las que empiezan con A y las que empiezan con B. Como toda clasificación, uno la toma con pinza. Ahora, lo que tiene de positivo para poder estudiar el fallo Sami es que es doctrina legal de la Corte, de provincia, que es donde nosotros estamos. Y nos simplifica un poco la tarea. Ya sabemos que la Corte clasifica de este modo las medidas cautelares, en cautelares clásicas y en cautelares materiales. Porque después ustedes van a ver, qué sé yo, Rojas dice otra cosa, que es un profesor titular de la UBA, como les decía, Giannini lo clasifica de otra manera, que es un profesor titular acá en La Plata, De Lázari, que fue nuestro titular hasta que lamentablemente falleció este año, va más en línea con lo que dice el fallo Sami, porque era ministro de la Corte. O sea, van a encontrar clasificaciones para todos lados. Me parece que está bueno tomar la del fallo Sami por sus efectos no solo de doctrina legal, sino didácticos. Me parece que simplifica bastante el estudio de la clasificación de las medidas cautelares y también nos allana el panorama para decir, bueno, lo cautelar llega hasta acá. Las medidas autosatisfactivas no son cautelares, las medidas preventivas tampoco lo son por su naturaleza, y el mandato asegurativo tampoco. Y con eso, digamos, tenemos el universo cautelar más o menos cubierto. Después, la verdad, chicos, que lo otro no es difícil de leer del libro. Me estoy refiriendo concretamente a los requisitos de las medidas cautelares, que un poco de la charla que tuvimos ya los analizamos, que son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y la contracautela, que puede ser real o que puede ser de tipo personal. La personal suele ser la juratoria, o sea, es un juramento que se presta de que no se está diciendo la verdad, por decirlo de algún modo, y de que uno se va a hacer cargo de las consecuencias desvaliosas si es que no lo fuera. Y la caución de tipo material es, digamos, con plata o dando en caución alguna cosa, y los beneficiarios de litigar sin gastos que están exentos. Y después, las características generales de las medidas cautelares, que esto lo explica también Palacio y no es algo, digamos, demasiado difícil o que tenga mucha polémica, que los procesos cautelares son procesos accesorios de otro proceso, ya sea de conocimiento o de ejecución, que se dicta inaudita parte, como hablábamos recién a partir de la pregunta de Tamara, que son limitadas en el tiempo porque son susceptibles de caducar. Uno, si la solicita antes, tiene 10 días para iniciar la acción de fondo, y una vez que están decretadas, caducan a los 5 años, si es que uno no solicita renovarlas, o sea, se las hace limitadas en el tiempo, y también son esencialmente modificables, porque si cambian las circunstancias fácticas, puede cambiar también la medida cautelar. Esto es bastante común cuando los deudores solicitan una medida cautelar distinta. Dicen, bueno, está bien, me trabaste el embargo de un auto, pero yo te puedo dar plata a embargo, que eso es menos gravoso para mí y satisface el interés de la actora. O sea, son modificables las medidas cautelares, esencialmente modificables según las circunstancias fácticas. Y con eso, digamos, chicos, estamos bárbaros. Después el procedimiento también lo pueden leer del código, no hay problema. Lo mismo que las medidas cautelares en particular. Con eso no van a tener inconvenientes. Y una cosa más, ya con esto cierro. Hoy hablábamos de tutela anticipada. Cautelarmente, ¿cuál es el vehículo a través del cual se otorgan? La medida innovativa. Esto también lo explica el fallo Sami. Porque el fallo Sami dice, bueno, sí, las medidas cautelares materiales son medidas cautelares, efectivamente. ¿Y cuál es el vehículo a través del cual te van a otorgar una medida cautelar de naturaleza material? O sea, como adelanto de tutela. Es la medida innovativa, que no la van a encontrar en el código, pero que su fundamento legal es la medida cautelar genérica. O sea, ustedes van a ver las medidas cautelares clásicas
Insisto, embargo, inhibición general de bienes, secuestro, notación preventiva de litis, intervención, medida de no innovar, y la medida innovativa ustedes no la van a encontrar, pero sí lo que van a encontrar es la famosa medida cautelar genérica, que dice algo así como que toda vez que ninguna cautelar de las que están tipificadas se adapte a las circunstancias del caso, el juez o la jueza puede modelar una medida cautelar específica para esa circunstancia. O sea, de la mano de esa norma es que entra toda la teoría esta de las medidas cautelares de tipo innovativo, que adelantan tutela, que coincide total o parcialmente con el objeto del juicio. Así que ese sería el fundamento normativo, la medida cautelar genérica. Porque hay otros autores que dicen, no, bueno, la medida cautelar innovativa, si bien no está prevista, no está en el código, uno puede interpretarla como que es la otra cara de la moneda de la medida de no innovar. Eso no es del todo así, no es cierto, es un razonamiento medio sofístico, porque la contracara de la medida de no innovar no es la medida innovativa. Pero bueno, eso después lo pueden leer, no me quiero meter demasiado por ahí porque estaríamos también un rato largo. Pero digamos, el fundamento de las medidas innovativas, o sea que pretenden modificar la realidad, está en el artículo que habla de medidas cautelares genéricas, y no en la medida de no innovar, que es otra cosa. La medida de no innovar, chicos, es la que dice el juez, bueno, no, vamos a dejar todo así, provisionalmente, hasta que veamos qué onda, para qué lado salimos jugando. Esa es la medida de no innovar, la que ordena no modificar la situación de hecho provisoriamente. La medida innovativa es nada que ver, porque es la que te dice, denle la prótesis, denle el medicamento, denle la silla de ruedas, denle los alimentos, porque fíjense que nosotros tenemos alguna medida de tipo innovativo que adelantan tutela, la tenemos en el código, como por ejemplo los alimentos provisorios. Si ustedes se fijan, hay un artículo que habla de que provisoriamente y mientras tramita el juicio de alimentos, se pueden conceder alimentos en carácter de provisionales. Ese es un adelanto de tutela, chicos. Porque ¿qué venís a pedir? Alimentos, y como medida cautelar, ¿qué te dan? Alimentos. Entonces vos tenés una superposición en el objeto de la acción de fondo y de lo que te están dando a título cautelar. Y fíjense que los alimentos provisorios te lo dan aunque no lo pidas. Entonces tenemos el mandato asegurativo, si se quiere. Ese es un ejemplo que nos viene como anillo al dedo, porque podemos ver estas tres instituciones, o tres de las instituciones que estuvimos analizando. Podemos ver los alimentos provisorios como medida cautelar, si es que lo pide la parte. Es una cautelar de tipo innovativo, porque estamos modificando la realidad. Y como es propio de ese tipo de medidas, adelantan tutela, porque yo estoy pidiendo alimentos y me están dando ¿qué ahora? Alimentos. Y aun cuando no la pida nadie, porque esto sí yo lo he visto peticiones alimentarias donde no se piden alimentos provisorios, el juez o la jueza te la da igual, porque tiende a resguardar un interés superior como el del niño, niña o adolescente. Y ahí podríamos llegar a verlo como un mandato asegurativo, si se quiere, porque te lo está dando de oficio, sin que lo pidas. Entonces, fíjense como algunos ejemplos los tenemos ya en el código, más allá de todo lo que ya vimos como implementaciones jurisprudenciales. Así que bueno, chicos, hasta acá con cautelares. Yo tenía pensado conversar con ustedes estos temas. No sé si fue surgiendo alguna duda o algo de lo que vieron en el video, podemos charlarlo ahora. Yo quería saber, profe, si el fallo SAMI está en el campus, que no lo encontré. Creo que sí. Pardo y otro más, no me acuerdo. A ver, ya te digo.